Estimados estudiantes, vamos a continuar con la clase de exposición de Finanzas 1 del 19 de septiembre. Esta sería la segunda sesión de Zoom y corresponde a la exposición del 14 de septiembre, ¿ya? Lo que estamos viendo es el análisis financiero y hemos hecho énfasis, básicamente lo hemos hecho 2 veces el análisis de liquidez, ¿sí? Esperando que quede claro. Por ahí había una pregunta que nos hizo el compañero y no recuerdo cuál es el nombre del compañero. Espero que ya esté conectado porque voy a continuar respondiendo a su duda. Velasco dice, Karim. Karim, ya, perfecto, Karim. A ver, entonces, otra cosa que puede estar pasando es que la empresa está pagando sueldos muy altos y está beneficiando a su gente, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos utilidades, le pagamos impuestos al Estado. Gran parte, el 75% de nuestras utilidades se queda, lo demás se va para el Estado. Es un alto monto, entonces muchas veces se puede hacer una estrategia para disminuir el pago de impuestos y beneficiar a nuestra gente, ¿no? Porque también eso puede generar un crecimiento a largo plazo y por más que nuestros empleados no vean los estados financieros, que sí deberían verlos, sí, esto debería generar para la empresa un rédito, ¿no? O sea que por ahí tiene que haber algún beneficio de tener pérdida para que la empresa siga queriendo operar, ¿no? Hubiera que hacer un análisis si es empresa familiar o no es empresa familiar. Generalmente yo recomiendo que no ocurra eso, que se separe lo que son los bienes de la empresa con los bienes de las personas y así poder hacer una administración eficiente y buscar crecimiento, ¿ya? Y esto de problemas con las pérdidas y todo eso suele ocurrir mucho en empresas familiares. Comentarles que me ha pasado también en una empresa donde yo he hecho mi proyecto de grado para la universidad, ¿no? Para titularme, yo he hecho un plan estratégico para que la empresa Balones Litoral sea lo máximo, como era en 1963, ¿sí? Es un balón boliviano al estilo Nike, Adidas, Golti, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con ese balón? La gestión 2007, más o menos, que yo estaba haciendo ese mi proyecto, ¿sí? Resulta que he encontrado que tenía mucha potencialidad, que en Oruro, Potosí, La Paz, ese producto era muy querido, era admirado y todos los mineros lo querían y todos querían comprar el producto, pero el producto no abastecía al mercado. Y después de yo haber presentado un plan para el crecimiento, me he entrevistado con el dueño de la empresa, don Jesús Quirós, que era un amigo mío, y a don Jesús le digo, tú que eres dueño de la empresa, ¿por qué no aprovechas esta gran aceptación que tiene tu producto? Y el señor me dijo, mira, yo ya tengo 60 años, mis hijos se han ido todos al extranjero, gracias a esta empresa yo he pagado esto, he hecho esto, me he comprado esto, ya tengo todo, ya no quiero nada. Yo trabajo con las pelotas por hobby. He comenzado a despedir a mis empleados porque quiero hacer yo mis pelotas, pero así como cuando he iniciado. Ya no quiero crecimiento, ya no quiero tener más dinero, ya soy viejo, quiero pasar mi vida haciéndolo de manera tranquila, algo que disfrute y algo que no me estrese. Y entonces ese era el pensamiento del caballero, ya no quería hacer crecer la empresa. Entonces hay pensamientos también de todo tipo que nos vamos a encontrar en emprendimientos o en empresas que vayamos a trabajar, ¿ya? Pero en sí nosotros nos enfocamos en que sí se tenga un buen resultado, ¿sí? Hay casos extraordinarios. Espero que la empresa no esté evadiendo impuestos, pero ¿quién no evade? ¿Sí? Lamentablemente yo sé que no es bueno que yo les diga a los estudiantes que existe evasión de impuestos, que muchos de los empresarios te contratan y te dicen, ¿cómo hacemos para pagar menos impuestos? Es una realidad que existe, ¿ya? Hay una economía sumergida y muchos de las personas que tributamos estamos disconformes con lo que obtenemos, ¿sí?
Yo como profesional independiente, el 50% de mis ingresos son considerados como utilidad. Y yo digo, impuestos para mí, me está robando, ¿no? Me está quitando mucho de mi dinero. Pero yo veo personas en la cancha que tienen puestos y puestos y puestos y ni siquiera tributan su régimen simplificado. Entonces eso genera un poquito de pérdida de cultura tributaria y esa pérdida de cultura tributaria también puede generar que muchas de las empresas evadan impuestos, por no decir gran parte de las empresas. Entonces puede ser la situación, incluso haciendo proyectos, yo encuentro empresas que han evadido impuestos y digo, no, esta empresa está mal si es en la, y me dicen, no, 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 va a disculpar, ese estado financiero solo era para impuestos. Y ahí tenemos otros estados para tomar decisiones, otros estados para el banco, ¿no? Entonces hay que considerar eso, ¿sí? Podría ser, hay muchas posibilidades, pero por ahí yo creo que va, ¿ya? Entonces continuamos con el análisis financiero. A ver, otra pregunta o inquietud que tengan por ahí. Ninguna. ¿Cuándo me tienen que entregar el Bueno, análisis? Buenas, dime, Saúl. Licen, no sé si está bien, bueno, yo no trabajo en bancos, pero el estado que descargué es de una caja nacional y una caja de ahorros. La cosa es que en pasivos no existe pasivos a corto plazo, solo pasivos a largo plazo. Y obligaciones, previsiones, valores en circulación, no sé si está bien. Y en la parte de activos hay carteras. Y distintas carteras, ¿no? Cartera vigente, vencida, de ejecución, de reprogramación. ¿Es correcto eso? Sí, es correcto. Bueno, Liz, eso solo era mi duda. Muchas Es gracias. correcto. Entonces, veamos. Ustedes ya han visto contabilidad financiera. Entonces, al ver contabilidad financiera, han debido ver que las entidades financieras reciben ingresos de qué? De la colocación de dinero. La colocación de dinero, ¿sí? Es los préstamos que ellos otorgan. Y esos préstamos que ellos otorgan lo consideran como cartera, ¿ya? Entonces, cartera, existen varias carteras, ¿no? Cartera morosa es aquella que ha pasado ya el plazo de tiempo y no se ha recuperado a tiempo, ¿sí? Está atrasado, no han cobrado, ¿sí? Luego tenemos cartera, ¿sí? Cartera normal o cartera en ejecución, que es la cartera que ha prestado la institución, ¿sí? Entonces ahí tenemos que ver que eso es lo que ocurre en esta empresa y al ser un banco o una entidad financiera, los ingresos no dicen ventas, los ingresos van a ser intereses cobrados en préstamos, ¿ya? Entonces, son estados un poquito diferentes. Cuando estemos llegando al final del análisis DuPont, vamos a hacer un análisis de una entidad financiera y vamos a ver el gran apalancamiento que ellos tienen. Tienen un endeudamiento altísimo, ¿sí? Todos los bancos. Entonces, sí, hay algunos rubros que tienen estados financieros diferentes, ¿ya? Por eso es que generalmente yo les recomiendo analizar empresas comerciales, industriales, ¿sí? O de rubros que ustedes más o menos entiendan, ¿no? Bueno, ahora sí, ¿alguna otra consulta, duda, pregunta más? Ya, entonces vamos a ¿Dónde continuar vamos a con, mandarle, Lice? Perdón. perdón, ¿A dónde vamos a mandar la tarea? al WhatsApp. ¿Antes de las 6:30 o hasta medianoche podemos? Bueno, hasta medianoche envíenlo, Ya, gracias, Lice. Muchas gracias, Lisa. ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque seguimos aclarando dudas, seguimos viendo cosas que pueden presentarse. Entonces, ya hemos visto, ahora les estoy compartiendo la pantalla, vamos a ver el análisis de solidez. Solidez, ¿sí? Entonces, el análisis de solidez, recuerden un triángulo, unos triángulos que yo les dibujaba, es para ver si la empresa puede cubrir sus obligaciones en general con su capital, ¿sí?
Entonces, nuevamente voy a tener lo siguiente. Ratio, fórmulas, resultado y calificación. Esto es algo que yo lo hago así. A ver, algunas clases lo hago diferente, entonces es cuestión de estilo. Esto lo pueden hacer como a ustedes les guste. Entonces, el ratio, ¿sí? El ratio que vamos a calcular se llama razón de endeudamiento. Ya, la razón de endeudamiento tiene la siguiente fórmula. Es la división, ¿sí? Es la división del pasivo total entre el activo total, ¿ya? ¿Cuál es mayor, el pasivo o el activo? El pasivo dice. ¿El pasivo es mayor que el activo? Yo creo el activo. Activo, sí. A ver, ¿por qué razón el activo puede ser mayor que perdón, ¿por qué razón el pasivo puede ser mayor que el activo? Porque tal vez hay nuestra deuda. Porque tal vez, ¿qué? Existe más deuda y por eso es mayor al activo tal vez. Ya, te voy a explicar algo. Voy a pasar un momentito. Voy a pasar al Paint. Quiero mostrarte lo siguiente. Cuando nosotros tenemos el total activo son mis inversiones, todas mis inversiones. Este total activo, si digamos tuviera un valor de 100, va a estar financiado por dos cuentas, ¿sí? Va a estar financiado por el pasivo y por el patrimonio. Por lo tanto, el financiamiento de pasivo va a ser hasta ahí, y como queremos empresas sólidas, posteriormente vamos a tener el financiamiento en patrimonio o en capital. Entonces, si te fijas, esto que acabo de dibujar tiene la parte con rojo, que es el activo, que suma 100, la parte de negro, que es el pasivo, suma 45, y la parte de azul, que es el patrimonio, suma 55. Entonces, ahora les vuelvo a preguntar, ¿es posible que el pasivo sea más grande que el activo? No. No es posible. No es posible. Porque si yo recibo 100 de financiamiento, esos 100 de financiamiento va a ir a inversión. ¿Sí? Ejemplo, digamos aquí, piensan ustedes y dicen, a ver, la empresa tiene 100 de total activo, tiene 45 de total pasivo y 55 de capital. Si esta empresa se presta 100 más, ¿sí? Si esta empresa se presta 100 más, va a tener de deuda 145, ¿no? Vamos a hacer que esta empresa se preste 100 más. Entonces, la empresa se está prestando 100 más de pasivo, ¿no? 100. Por lo tanto, ahora su pasivo y su capital suma 200. Pero el balance no cuadra. ¿Por qué no cuadra? Porque ese dinero que ha ingresado por el tema del financiamiento tiene que invertirse. O en el peor de los casos se lo va a poner a caja. Y si lo ponemos a caja, ¿qué va a pasar? Va a sumar a las cuentas del activo. Entonces va a sumar 100, por lo que el activo estaría conformado por 100 más 100, 200 suma mi activo y mi pasivo suma 145. No hay forma
de que el pasivo sea mayor que el activo. No hay. ¿Sí? No hay forma. Por lo tanto, en el ratio que les acabo de mostrar, y estos cuadraditos los hemos hecho desde que hemos iniciado clases, el ratio que les acabo de mostrar, el pasivo total, ahora les pregunto, ¿va a ser mayor que el activo total? No le hice. Nunca. Por lo tanto, el resultado va a ser en porcentaje. Vamos a calcular. Aquí el pasivo total, fíjense, total pasivo es 1.137.000, perdón, 1.137 millones. Eso está dividido entre el total activo. Ya aquí me está saliendo 1, pero yo tengo que expresarlo en porcentaje. Fíjense, el 64% de la inversión, el 64% del activo está financiado por pasivo. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuánto quedaría para el patrimonio? El patrimonio sería 36%, ¿no es cierto? Porque tenemos 64% de deuda y tendría 36% de patrimonio, lo cual me daría el total de 100%. Entonces, ¿cuál debe ser mayor? ¿La deuda o el patrimonio? ¿Sí? Pregunta, ¿cuál debe ser mayor, deuda o patrimonio? La deuda. La deuda. ¿La deuda debe ser mayor que el patrimonio? Patrimonio. El patrimonio, Lice. Yo creo el patrimonio. Patrimonio. Ya vamos a pensar lo siguiente. Yo les he explicado lo que era solidez. Esta estructura era sólida. ¿Qué tenía más, pasivo o patrimonio? Patrimonio. Patrimonio. Por lo tanto, si buscamos solidez, el patrimonio tiene que ser superior al pasivo. Esta es una estructura sólida. Ahora, cuando tengamos al contrario, cuando tengamos esta situación donde el pasivo es mayor que el patrimonio, tenemos una empresa no sólida, porque aquí si se dan cuenta el pasivo es mayor que el patrimonio y esta estructura no es sólida. Ahora, mi empresa, la que acabo de analizar, Toyota, tiene 64% de deuda y 36% de patrimonio. Pregunta, ¿cuál de las figuras tenemos? ¿El triángulo que está con una base ancha o el triángulo con una base angosta? Langosta. La angosta. Entonces, esto es esto, lo cual nos demuestra que ahí Toyota tiene una estructura poco sólida. ¿Ya? Tiene una estructura poco sólida. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar. Ahora, les hago otra pregunta. Vamos a volver a esto. Aquí ya hemos analizado qué calificación le pondrían. Malo. Ya, malo, mala solidez.
Incluso tal vez podría yo pensar que no está tan lejos, podría ponerle un aceptable, ¿sí? Pero la empresa tiene mala solidez. Entonces, esta empresa tiene mala solidez. Ahora, no es que estar endeudado sea malo. Hay que ver más condiciones para ver si el endeudamiento es del todo malo. Por ahí tenemos un endeudamiento bueno. Para eso tenemos que verificar lo que se denomina calidad de deuda. La calidad de deuda, sí. Bueno, calidad de deuda. Esto se lo voy a copiar así. La calidad de deuda se calcula con un ratio, con la razón de deuda a corto plazo y lo mismo, la calidad de deuda se calcula con la razón de deuda a largo plazo. ¿Cómo son sus fórmulas? Son sencillas. Sus fórmulas nos dice pasivo corriente dividido entre pasivo total. ¿Cuál va a ser mayor? ¿Pasivo corriente o pasivo total? Pasivo total. Pasivo total. Pasivo total, porque el pasivo corriente es una parte del pasivo total. Entonces, para esto vamos a calcular. El pasivo corriente es igual a, aquí lo tenemos, dividido entre el pasivo total, que aquí está. ¿Cuánto nos da como resultado? Esto se expresa en porcentaje porque el pasivo total tiene que ser mayor siempre, ¿no ven? Ahí lo tenemos. 87% de deuda a corto plazo. ¿Cuánto queda de deuda a largo plazo? El pasivo a largo plazo dividido entre el pasivo total, ¿cuánto me tendría que salir? $13. Lo vamos a calcular, tiene que dar 13, pero ya lo saben ustedes, ¿no? Dividido entre me tiene que salir 13%. Ahí está. Ambos son en porcentaje. ¿Sí? Ahora, les pregunto, ¿cómo tiene que ser la deuda de una empresa? ¿A corto plazo o a largo plazo? Largo plazo. A largo plazo es lo mejor, ¿no es cierto? Pero esta empresa tiene mucha deuda a corto plazo, por lo tanto, su calidad de deuda, ¿cómo es? Mala. Mala. Sí, yo quería ponerle ahí al endeudamiento regular, pero viendo esta calidad de deuda, digo, no, esta merece nomás una calificación de mala calidad de deuda, porque el mayor endeudamiento lo tiene a corto plazo. ¿Sí? Ahora, vamos a calcular otro ratio para ver la solidez de la empresa. Este ratio se denomina cobertura de intereses. La cobertura de intereses se calcula dividiendo la utilidad operativa entre los intereses, ¿ya? Entre los intereses. ¿Sí? Para lo cual voy a hacer la siguiente modificación. Por eso les había dicho yo que este ratio o que este estado para mí tenía algunos errores, ¿no ve? ¿Por qué razón? Porque para mí, ¿sí? Estos gastos financieros vienen después. No sé si esto está hecho con fórmula. Uy, genial, está hecho con fórmula. Eso significa que yo voy a poder hacer algo que he querido aquí. Quiero hacer lo siguiente. Esto que son gastos financieros, lo voy a quitar.
Le voy a hacer así, control X, control B, y este valor que eran los gastos financieros, control X, control B. Ahí. ¿Qué ha pasado? Hemos visto que la empresa ahora tiene utilidad operativa porque no está contando con sus gastos financieros. Y esto es lo que quiero mostrarles. La empresa tiene utilidad operativa, sí se ha cambiado, gracias al compañero que lo ha hecho con fórmulas, genial, porque antes teníamos esto, fíjense. Teníamos una pérdida, ¿no ve? Pero ¿a qué se debía esa pérdida? Bueno, a mucho costo, a mucho gasto, ¿ya? Pero ahora vamos a ver a qué se debe que haya pérdida. Que operativamente la empresa ha ganado 66 millones, pero ha pagado intereses 69 millones. Por lo tanto, ¿quién tiene la culpa para que esta empresa no tenga utilidades? Los gastos financieros tienen la culpa, porque le iba a quedar utilidades, pero por haberse endeudado en demasía y por haberse endeudado a corto plazo y por tener mucho costo de deuda, ¿a qué me refiero con costo de deuda? Si yo me endeudo voy a pagar intereses, por lo tanto, ¿sí? Aquí la empresa está pagando tantos intereses que su utilidad se está perdiendo por completo. ¿Ya? Ahora, viendo el ratio que tenemos aquí, lo normal, lo que nos dice la teoría, es que la utilidad operativa debe ser 10 veces superior a los intereses. Y aquí tenemos un problema. Porque cuando yo divida la utilidad operativa entre gastos financieros, voy a tener menos de 1. Lo cual significa que es pésima, ¿sí? Es pésima la situación de endeudamiento de esta empresa, ¿sí? ¿Por qué les digo que es pésima? Porque primero, entonces, ya hemos terminado el análisis de liquidez. Entonces, perdón, el análisis de liquidez ya lo hemos terminado. El análisis de solidez, hasta aquí nomás. Pero todo está rojo para la empresa. ¿Por qué? Porque primero, tiene mucha deuda. Segundo, su deuda tiene mala calidad de deuda. Tercero, el costo de su endeudamiento es muy alto y eso le disminuye gravemente sus utilidades. Entonces, por todo lado, esta empresa ha tenido malos financiamientos, ¿sí? ¿Alguna duda de esta parte de solidez? Dice, disculpe, para dar una calificación, si es buena o mala, ¿en qué se está basando? Disculpe. Aquí, primero nos vamos a basar en lo siguiente. Para que una empresa sea sólida, el patrimonio tiene que ser mayor que la deuda. Ese es el primer parámetro que he utilizado. ¿Sí? Entonces, aquí la pregunta es lo siguiente. ¿El patrimonio es mayor que la deuda? No, la deuda es muy grande entonces. Ojo, puede ser algo normal para algunos tipos de empresas, ¿no? ¿Ya? Ahora, la deuda a corto plazo tiene que ser mayor o menor. Entonces, aquí, de hecho, la deuda a largo plazo debe ser mayor. La deuda a largo plazo debe ser mayor. ¿Qué pasa aquí? La deuda a corto plazo es mayor. Bajo ese criterio estoy diciendo que es mala calidad de deuda. Aquí tenemos un criterio normal. La utilidad operativa, debe ser 10 veces superior a los gastos financieros.
Esos son los criterios que estoy tomando para darle calificaciones malas a esta empresa. Ahora voy a explicar por qué de estas calificaciones. Porque, primero, el patrimonio, ¿por qué tiene que ser mayor que la deuda? Porque el patrimonio, primero, la empresa nace con patrimonio, ¿no ve? ¿Sí? Luego, recién nos endeudamos. El banco, ¿cuánto nos va a prestar? ¿Nos va a prestar más de lo que tenemos en capital? ¿Qué dicen? No. No, No, no tiene sentido, porque si quebramos, ¿de dónde vamos a pagar? Entonces, esa es una de las razones por lo cual el capital debería ser mayor. Segunda razón por la cual el capital debería ser mayor. La empresa va haciendo reserva legal, ¿sí? Es decir, ¿qué va pasando con su capital? Va creciendo. Tercera razón. Esta empresa ha colocado acciones en la bolsa de valores. Entonces, si la empresa coloca acciones en la bolsa de valores, esas acciones van al capital, o el dinero recaudado va a capital, por lo que, ¿sí? Por lo que debería tener mayor capital. Ahora, con todas esas razones ya explico por qué el patrimonio debe ser mayor que la deuda. Aquí ha pasado algo. Lo que ha pasado es que la emisión de bonos, esta empresa ha emitido bonos además. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes confiarían en Toyosa y se comprarían un bono de Toyosa? No. Sin ver los estados financieros. Podemos Sí, caer. sí. Sin ver, sí. Eso es lo que generalmente pasa. Que muchas veces podemos ver una empresa y nosotros, sin haber visto sus estados financieros, vamos a tener confianza. Y vamos a decir, sí, yo le presto. Es como que tu amigo, el millonario, que tiene casas por aquí, casas por allá, viene a prestarse dinero. ¿Tú qué vas a decir? No, a este le va bien y yo le voy a prestar. No has visto sus estados financieros, ¿no? Yo tengo un pariente muy, muy cercano que vive una vida de rey, ¿ya? O sea, ese pariente que tengo debe recibir un sueldo de unos 7,000 bolivianos más o menos. Pero viaja al extranjero, va por aquí, va por allá. Y en su realidad yo sé que él no tiene nada de capital ahorrado. Los 7,000 que recibe en un mes se lo gasta. Pero yo estoy seguro que cualquiera de sus amigos le va a prestar dinero porque dicen, este tiene mucho dinero porque hace semejantes actividades que hace, van a pensar que tiene mucho dinero, ¿sí? Y obviamente como es un pariente cercano, me viene a prestar dinero muy seguido a mí, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Un día ha venido y me ha dicho, préstame 50 bolivianos para mi taxi. Y yo estaba saliendo en bicicleta. ¿Y qué creen que he dicho? No, no te presto. Porque no puedes estarte dando las vidas con mi dinero, ¿ve? Entonces, eso es lo que pasa. Que hay muchas empresas que las vemos desde afuera y parecen muy buenas. Y podemos confiar en ellas, pero desde adentro puede que no estén tan bien. Por eso hay que hacer una revisión de los estados de resultados, ¿ya? Siempre va a pasar, en Bolivia ha pasado lo siguiente. Ha llegado una empresa, Samsung, ¿ya? Y esto lo conozco porque yo he hecho un proyecto para esa empresa. Samsung ha llegado aquí, ¿sí? Una empresa coreana, ¿ya? Para hacer el proyecto más grande de Bolivia, el proyecto más grande de la historia de Bolivia. 843 millones de dólares del Estado boliviano, de sus impuestos, de mis impuestos, iba a ser invertido en una planta de amoníaco y urea. ¿Y quién iba a construir esa planta de amoníaco y urea? Se ha buscado un experto y el único experto que se ha encontrado es Samsung. ¿Ya? Y comentarles que Samsung, para hacer ese proyecto de 843 millones de dólares, solo ha puesto de capital 1 millón. $1 millón. Todo lo demás era endeudamiento.
¿Y cómo se ha llegado a endeudar tanto Samsung? No ha quebrado, pero ¿cómo se ha llegado a endeudar tanto? Iba a un banco comercial, imagínense, Samsung, ¿no? Va al banco comercial, imagínense, va al BNB y le dice, quiero un crédito, soy Samsung. ¿Y qué dice el BNB? Pero claro, con todo gusto. Y Samsung le puede decir, ¿quieres revisar mis estados financieros? Y el BNB, no, yo confío en Samsung. ¿Por qué? Porque el gerente del BNB puede sacar su celular para hacer una llamada, va a decir Samsung. ¿Qué significa? Confía en Samsung. Yo sé que hay mucha confianza y se le ha prestado mucho dinero al sistema financiero nacional, le ha prestado mucho dinero, y también el sistema financiero internacional, ¿no? Samsung iba a pedirle a cualquier banco nacional o internacional dinero y todos decían Samsung, semejante empresa, y todos le han dado dinero. Y al final Samsung se ha endeudado mucho, ha terminado el proyecto y ha pagado sus deudas, ¿ya? Pero sí puede existir un alto endeudamiento por el tema de confianza, ¿ya? Ahora, continuamos. ¿Por qué la deuda a corto plazo debe ser menor que la deuda a largo plazo? ¿O por qué la deuda a largo plazo debe ser mayor que la deuda a corto plazo? Porque cuando nosotros tenemos un endeudamiento a corto plazo, ese endeudamiento nos pisa, ¿sí? Nos pisa. ¿A qué me refiero? Nos pisa. El tiempo que tenemos, el plazo se consume rápido y se sobrepone a la capacidad que nosotros tenemos para generar dinero. Y muchas veces puede ocurrir que si tu deuda a corto plazo es muy grande, vas a decir, ¿de dónde consigo $10,000 para 2 semanas? Ese es un problema grave. Pero si yo te digo que tienes que conseguir $100,000 de aquí a 5 años, ¿lo logran o no lo logran ustedes? Sí lo logran. Yo estoy seguro que si les digo a ustedes que van a tener un endeudamiento el más importante de su vida y de aquí a 5 años, no sé, se comprarán con eso casa, auto, le darán viajes a sus seres queridos, no sé. Pero se endeudan de $100,000, yo estoy seguro que de aquí a 5 años ustedes lo pueden pagar. ¿Por qué razón? No sé, pues dejarán de comer, dejarán de gastar, trabajarán en 3 trabajos, se van a dar cuenta en qué situación están y lo van a solucionar. Pero ¿qué pasa si les digo a todos ustedes, ahí ya no confío, donde les diría, cada uno de ustedes debe $10,000, ¿no? Es el 10% de lo otro y tienen que pagarlo en 2 semanas, máximo 2 semanas y media. Entonces yo digo que ustedes no tienen la capacidad. Yo sé que no se meterían a ese negocio. Yo tampoco lo haría. Yo sé que puedo generar esos $10,000, pero me estaría comprometiendo de gran forma, ¿sí? a explotarme en mi vida normal en esas 2 semanas y media y conseguir dinero de muchos clientes. Eso tuviera que hacer. Sé que lo puedo hacer, pero es muy estresante. Y si algo falla, no voy a poder cumplir. Por lo tanto, es altamente riesgoso y yo no lo haría. Por eso es que la deuda a largo plazo te da chances y la deuda a corto no. ¿Ya? Entonces, con eso espero haber explicado todos los criterios. ¿Alguna otra duda más? Tenemos menos de 1 minuto. Ya. Quedamos ahí. El día lunes vemos productividad y rentabilidad. Y el día miércoles tenemos examen. ¿Ya? El examen vamos a confirmarlo todavía. El sistema Moodle ha estado fallando un poquito. Puede que sea vía correo electrónico una parte. ¿Ya? Entonces les voy a estar confirmando lo del examen. Tengan muy buenas